En el Evangelio de hoy, como el anterior, el del domingo pasado, me refiero, el del domingo pasado, se empieza con Jesucristo identificándose, en este caso, con la verdadera vid. El domingo pasado, Jesucristo se identificaba con el pastor ideal. Recuerda, yo les decía que más que traducir como buen pastor, se podría o se debería quizá traducir como el ideal, el modelo, el pastor modelo, el pastor ideal. Hoy él se llama a sí mismo y por tanto se identifica como la verdadera vid. La vid que da vida a los sarmientos, la vid que da vida a las ramas. Y me parece a mí que ese es un tema bien fundamental e importante para la vida cristiana. Algunos teólogos expertos en la palabra de Dios dicen que esa imagen de la vid verdadera, Jesucristo como vid verdadera, y nosotros los cristianos como los sarmientos o como las ramitas que están agarradas de esa vid verdadera, es una imagen que tiene unas connotaciones eucarísticas y tiene que ver entonces como Jesucristo como aquel que da la verdadera vida, la vida real, vida divina. Si queremos entonces tener esa vida real, vida divina, tenemos que estar en una constante y más que constante, una relación íntima con el Señor. Y esa relación íntima en la cual se recibe la vida del Señor se da fundamentalmente para nosotros cristianos católicos en la Eucaristía. Es aquí cada domingo fundamentalmente, evidentemente si vienen entre semana pues también entre semana, pero fundamentalmente cada domingo que nosotros somos alimentados con la vida de Dios, que nosotros somos alimentados con la vida eterna. Entonces Jesucristo se convierte, y también en el Evangelio de San Juan, recuerden, estamos en el Evangelio de San Juan, en otros pasajes él dice que es el pan bajado del cielo, el pan que da la vida. También dice que él es el agua viva, que quien consume esa agua no tendrá nunca más sed. Bueno, hoy él dice que es la vid verdadera y quien está unido a él pues tendrá vida. En San Juan no hay gris, es blanco o negro. Nosotros y yo en ocasiones he dicho, y también si mal no recuerdo he predicado, que en ocasiones blanco y negro no funciona, es más gris. Bueno, en este caso San Juan lo tiene como blanco y negro, es decir, ustedes y yo estamos pegados a la vid y tenemos vida o no. Es uno a lo otro, es blanco o es negro, no es ahí como gris, como en el intermedio. ¿Se está o no se está? Se está pegadito de la vid, agarrado de esa vid que es Jesucristo, y por tanto se recibe la vida de Jesucristo, la vida de Dios, la vida divina, o no. Porque quien no, entonces tendrá que soportar el que se le corte, se le echa afuera y se le queme, muerto totalmente. Entonces la cuestión es de tener la vida divina o no tenerla, permanecer con el Señor o no permanecer. Y esa era la primera invitación entonces que yo les quería hacer, a pensar y meditar cómo esa vida para nosotros, como decía yo, cristianos católicos, se recibe fundamentalmente en la Eucaristía. Y yo quisiera terminar con otra idea que la Iglesia ha utilizado una cita de este Evangelio
para hablar de algo bien importante. Ahorita lo voy a leer la cita, evidentemente. Aunque algunos exégetas, es decir, expertos de la palabra de Dios, dicen que el texto original, es decir, cuando San Juan escribió, no tenía en mente eso que la iglesia dice, pues ha sido la interpretación clásica de la iglesia. Voy a leerla, la cita a la cual me refiero. Bueno, si la encuentro, como siempre me estaba leyendo allá. Ok, aquí está. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. La interpretación clásica de la iglesia desde San Agustín ha sido de que para dar fruto hay que estar junto al Señor, y entonces el fruto se ha interpretado como las obras buenas. Los exégetas dicen que San Juan no se refiere a eso. Cuando él habla de dar fruto se refiere a la vida de Dios, y más que una obra buena es a vivir en el amor de Dios. Alguien podría decir, bueno, eso es, quien quiera que viva en el amor de Dios va a dar frutos, acciones buenas. Yo no puedo decir que no, pero lo que dicen los exégetas es que San Juan no está hablando de obras buenas, de obras piadosas, de obras buenas, sino que está hablando simplemente de que la vid, que es Jesucristo, da la vida, y quien permanece en él va a dar fruto, porque va a recibir, pero el fruto tiene que ver con el amor de Dios, porque va a recibir ese amor de Dios. Entonces va a vivir en su propia vida diaria el amor de Dios. Lo que ha interpretado la Iglesia Católica desde San Agustín, en discusiones con el pelagianismo, recuerden la palabreja, Pelagio se llamaba. Pelagio decía que nosotros los hombres éramos capaces por sí mismos de Dios. Y San Agustín responde a Pelagio diciendo, utilizando este texto, diciendo, no, sin el Señor nada podemos hacer. Nosotros podemos algo solamente porque estamos con el Señor. Sin el Señor nada podemos hacer. Es decir, el hombre o la mujer, sin esa relación íntima con el Señor, no es capaz de nada. El hombre o la mujer, el ser humano, sin estar con Dios, no puede nada. La gracia entonces es fundamental para que nosotros obremos el bien. Diría San Agustín, si ustedes hicieron algo bueno o yo hice algo bueno, no es porque ustedes en sí sean muy buenos, es porque Dios está haciendo eso bueno en cada uno de nosotros. ¿Sí me hago entender? Y yo creía, aunque, repito, los estudiosos de la Biblia dicen que San Juan no está hablando de eso, pero la iglesia ha interpretado este versículo que yo leí de esa manera. Me parece a mí importante decirlo, porque así lo ve la iglesia. Lo dice San Agustín, lo dice Trento, y no lo he leído yo en el catecismo de la Iglesia Católica, pero me da la impresión que si me pongo a buscarlo lo encuentro, hablando de la gracia, este texto. No lo busqué, la verdad, pero pues estoy casi que seguro, porque si lo ha dicho la tradición de la Iglesia por tantos siglos, debe de estar en el catecismo de la Iglesia Católica cuando se habla de la gracia. La gracia de Dios que actúa en nosotros es la que hace que el ser humano haga cosas buenas. Sin esa gracia, ni ustedes ni yo podemos hacer nada bueno. Todo lo que sale es malo, para hacerlo de una manera, decirlo de una manera más sencilla. Entonces, dicho de manera positiva, si ustedes y yo queremos actuar el bien o hacer el bien, si ustedes y yo queremos obrar el bien, si ustedes y yo queremos que obras buenas de nosotros sean vistas y salgan a la vista pública o a la vista de todos, es necesario estar en el Señor, permanecer en el Señor, y que su gracia infunda en nosotros la
posibilidad de que eso suceda. De lo contrario, no hay nada. De lo contrario, no hay nada. Entonces, también podríamos decir, cada que ustedes y yo hacemos algo bueno, es porque el Señor está actuando en nosotros. Es porque el Señor está haciendo su obra en nosotros. Y entonces, es de manera interesante, me parece a mí, mirar no tanto si yo estoy haciendo algo bueno o malo, sino qué tanto me estoy abriendo, qué tanto está mi corazón abriéndose a la gracia de Dios. Que entre más abierto esté a la gracia de Dios, más esa gracia de Dios actuará en nosotros. Y no es que yo, con mis propias fuerzas, porque el pelagianismo es eso, el pelagianismo decía que yo con mis propias fuerzas podría hacer algo bueno. San Agustín dice, no, ningún ser humano con sus propias fuerzas puede hacer algo bueno. Todo lo bueno que hay en el ser humano viene de Dios y por su gracia. Y ese es el ataque de San Agustín, en síntesis, ¿no? No estoy hablando, en síntesis, es lo que dice San Agustín y ataca al pelagianismo. Porque dice San Agustín, si decimos que es porque ustedes y yo podemos, el ser humano puede algo bueno, pues de nada sirvió la muerte de Jesucristo en la cruz, porque el ser humano podría hacer algo bueno por sí mismo. Pues por tanto, no, es solo la gracia de Dios y la eficacia del sacrificio salvífico de Jesús en la cruz que hace que el hombre reciba la gracia y actúe. Entonces tenemos que estar abiertos a esa gracia cada día y tenemos que pedirle a Dios que actúe en nosotros. Con estos sentimientos, con estas ideas, continuemos celebrando la Eucaristía y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de estar siempre unidos a Él, que nos dé la gracia de estar siempre en una relación íntima con Él y de esa manera actuar el bien, obrar el bien cada día. Pongámonos de pie y